Primero de mayo, aquí en México celebramos el Día del Trabajo. También celebramos a San José Obrero. Y como cae en domingo, este es el tercer domingo de Pascua y vamos a meditar el Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Cana de Galilea, los Zebedeos y los otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestaron: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Le echaron y no tenían fuerza para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más de unos 100 metros. Remolcaron la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dijo: «Traigan de los peces que acaban de pescar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: «Vamos a almorzar». Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da, lo mismo que el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta a Simón: «Hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta a Simón: «Hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas». Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otros te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con la que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Juan narra 3 apariciones del resucitado. La primera fue el sepulcro vacío, cuando María Magdalena no encuentra el cuerpo y corre para avisarle a sus compañeros. La segunda la meditamos la semana pasada, cuando se aparece a los discípulos a puerta cerrada, y la expresión de fe de Tomás, que es más grande que la de los otros discípulos: «Señor mío y Dios mío». En las 2 ocasiones Jesús resucitado les da la misma indicación: vayan a Galilea. Y es lo que van a hacer. Por eso, en este segundo final del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, regresan a Galilea, el lugar donde comenzó todo. Este detalle es mucho más marcado en el Evangelio de San Marcos. Quizás sea uno de los motivos por los que San Juan agrega esta experiencia, además de dejar en claro la supremacía de Pedro. Dice el texto que Jesús se apareció junto al lago de Tiberíades. El nombre ha cambiado, pero el lugar es el mismo. Para cuando Juan escribe su Evangelio, la dominación romana es más intensa y por eso tiene el nombre en honor al Tiberio César. Pero para los discípulos es el mar de Galilea, donde tuvieron ese primer encuentro con Jesús que los llamó a convertirse en pescadores de hombres. Ese momento tuvo también un antecedente, cuando Andrés y el otro discípulo, que eran discípulos de Juan el Bautista, van detrás de Jesús. Este se da cuenta que lo están siguiendo y les pregunta: ¿qué buscan? Ellos responden: ¿dónde vives, Rabí? Y Jesús les dice: vengan a ver. Eran las 3 de la tarde. Ese es el momento de Andrés, quien al día siguiente se lo cuenta a su hermano Simón. Por eso, en aquella ocasión, hace 3 años, en que habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada, en ese amanecer, cuando Jesús les dice: echen las redes al otro lado, no lo van a dudar y obtienen una pesca milagrosa. Eran tantos los pescados que se rompían las redes. Ahora, en el capítulo 21, Pedro, que era antes Simón, junto con los otros,
están en el mar de Galilea y es lógico que recuerden su pasado y el deseo de experimentar una vez más el estar en una barca, jalar las redes, trabajar toda la noche, como cuando nosotros vamos a la casa de los abuelos y recordamos cuando nos subíamos a ese árbol de la huerta que veíamos tan enorme y que ahora no lo vemos tan majestuoso. O cuando jugábamos en la calle bote pateado a los encantados y nos viene el recuerdo y el deseo de ser nuevamente niños. Eso es lo que le está pasando a Pedro y seguramente los discípulos que lo acompañan también experimentan lo mismo. Pero en el caso particular de Pedro, además de ese recuerdo del primer amor, seguramente se suman los recuerdos de haber negado a Jesús 3 veces y seguramente tendrá un conflicto que tiene que resolver pronto. Jesús lo ha puesto a la cabeza del grupo y Pedro fue capaz de negarlo. ¿Con qué cara y con qué autoridad va a ejercer su misión? El conflicto interno de Pedro es tan grande que cuando dicen voy a pescar, no se da cuenta del sentido que tienen las palabras de sus compañeros. Nosotros vamos contigo. ¿Qué hay aquí? Los apóstoles son conscientes de que Jesús colocó a Pedro a la cabeza, por lo tanto, el conflicto lo tiene Pedro. Y seguramente los otros apóstoles tendrán sus propios conflictos. Jesús se hace presente al amanecer y con mucha familiaridad les pregunta, muchachos, ¿han pescado algo? Y la respuesta como 3 años atrás es la misma, no hemos pescado nada. Pues echen las redes a la derecha. Y viene la pesca milagrosa, el recuerdo del primer amor. Por eso, cuando sientas que has fracasado en tu misión como padre de familia, como mamá o como hijo simplemente, cuando sientes que en algún momento se ha roto tu corazón, regresa al primer amor. ¿Quién no se ha equivocado en la vida? Yo recuerdo mi adolescencia y mi juventud, mis años de rebeldía con mi padre y las veces que lo enfrenté y cuestioné sus decisiones. Y él prefirió quedarse callado porque sabía que tarde que temprano la vida me iba a dar una buena lección y que mi padre siempre estaba ahí para perdonarme. Y ese recuerdo de cada oportunidad que mi padre me dio, la tengo presente cada vez que lo veo y le pregunto, ¿cómo estás? Y él siempre me dice, estoy bien. Y me acerco y le doy un beso en la cabeza blanca y casi calva. Después de que Jesús les preparó el almuerzo y de compartir el alimento, se llevó a Pedro a solas a caminar por la playa de Galilea y le preguntó, ¿Pedro, me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. La pregunta fue si lo amaba. La respuesta de Pedro fue sí, te quiero. Por segunda vez, Jesús le pregunta y Pedro responde lo mismo. La tercera vez que Jesús pregunta ya no es tan exigente, ahora le pregunta, ¿me quieres? Estas 3 preguntas son parte del proceso del perdón que Pedro necesita confirmar, porque sentirse perdonado es una enorme necesidad. Jesús perdonó a Pedro desde el primer momento y su perdón es efectivo, es decir, surte efecto de manera inmediata. En nuestro caso, el perdón efectivo de Dios, tenemos que sumarle nuestro propio perdón. Por eso tiene que salir de los labios del mismo penitente las palabras de reconciliación. Esta es una experiencia del resucitado también. En este tercer domingo de Pascua vamos a preguntarnos, ¿en qué momento se rompió nuestro corazón y cuál fue la razón? ¿En qué momento hemos necesitado regresar a nuestro primer amor? ¿Podemos sumar al perdón infinito de Dios el perdón a nosotros mismos? Soy el Padre José Luis Ruano Rosas, de la Parroquia de la Sagrada Familia en Izcalli Pirámide, una comunidad para todos. Solos no, juntos sí para consolar a nuestro pueblo. Muy bonito domingo. Dios nos bendiga a todos.